¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos. Gastón, ¿cómo estás? Buenas noches. Manuel, buenas noches para vos y para todos los televidentes. Bienvenidos. Bueno, un punto de encuentro más en este que va a ser el último, por lo menos que nosotros pensamos así de esta manera, ¿no? Digamos, esta forma que tenemos de hacer diferentes notas y demás. Tendríamos que tener ya, Gastón, para el próximo encuentro nuestro debate, que será el día miércoles 18. Correcto. Miércoles correcto. 18 estaremos aquí con el debate. Por supuesto, ya vamos a dar más información y demás al respecto en el resto de los programas. Pero bueno, estamos hoy también en un programa especial, un especial de 1 hora, donde vamos a tener un invitado que en un ratito lo vamos a presentar, pero que, bueno, ya le vamos adelantando que es un programa más cortito, ¿no? El de hoy. Mañana tendremos como una segunda parte de punto de encuentro. Pero bueno, eso después se lo vamos a adelantar. Gastón, digamos, en unas últimas semanas, en unos últimos días, que vienen muy álgidos, que vienen con mucha presencia del Estado municipal en diferentes eventos y demás, mostrándose, digamos, a través de la gestión y con una oposición que, bueno, está también en lo mismo, pero resaltando, digamos, algunos detalles que tienen que ver con la gestión municipal. Una campaña que no sé si vos recordarás alguna, creo que es de las más picantes, por así decirlo, Sí. que hemos visto, ¿no? Sí, la realidad que, planteos de los dos lados, cuestiones que se hablan de los dos lados, ninguno de los dos espacios políticos se toma retirada frente a algún tema, frente a alguna situación que tiene que ver con algún planteo del oficialismo, rápidamente responde la oposición y al revés, ante algún planteo propio que hace la oposición por algunos temas, inmediatamente también el oficialismo sale a arremeter contra esa situación. Esto marca que estamos frente a una elección que se busca cuidar hasta el extremo a ese votante, que nada se pueda filtrar, que nada se escape, que los votos que se consiguieron en la PASO continúen de esa manera y si se puede seducir a algún otro también, ¿no? Eso también es válido frente a esta instancia de una elección que ya dejará, después del 22 de octubre, a uno de los 3 referentes que hoy está luchando por ese espacio como el nuevo intendente de los próximos 4 años. Por eso es que advertimos de esta situación, ¿no? Que desde los dos lados hay cuestionamientos, hay posturas frente a algunos temas, pero nadie deja territorio libre y tanto el oficialismo como la oposición salen a responder, a confrontar, a exhibir pruebas de los dos lados frente a los temas que están discutiéndose sobre estas horas para esta situación, ¿no? Para, en algún lado de la oposición, para mostrar lo que para ellos está mal y por el otro lado del oficialismo defender posturas que están siendo atacadas por la oposición. Bueno, esto es lo que estamos viendo al menos en las últimas 2 semanas con distintos temas que ya los hemos tratado, los hemos analizado y los hemos hablado con todos ustedes. Sí, una elección que en este caso tiene un tercer jugador, ¿no? Que es el caso de La Libertad Avanza, que irrumpió a nivel nacional, provincial y también local, donde, bueno, están, digamos, luchando para que no haya corte de boleta, pensando también en la buena performance que ha tenido Milei en la nación, ¿no? A nivel nacional ha tenido una buena elección, pero no así, digamos, del cuerpo de la boleta hacia abajo. Es el gran desafío que tiene La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y a nivel local también, justamente para eso, ¿no? Para que la gente no corte boleta. La gente, digamos, está, y se ha visto también aquí en 25 de mayo, pensando mucho cuál va a ser el voto que va a realizar para tener justamente intendente, en este caso por los próximos 4 años. Signada esta elección también por la cuestión económica, Gastón. Sí, por supuesto. Económica que, bueno, hoy, como siempre, digamos, tiene al dólar como protagonista. Al dólar como protagonista, hoy sí. que se disparó, bueno, toda una Llegó a los situación. 1000. Sí. Llegó a los 1000. Y los pasó los 1000. Sí, sí, exactamente. Bueno, hay que ver qué para esto, ¿no?
a ver, había una posibilidad del gobierno de controlar una corrida cambiaria en el dólar blue, pero la realidad es que al menos esperaban algunos que esto podía pasar después de la PASO. Claro. Perdón, después de la De general. las generales, sí. Pero bueno, se adelantan algunos tiempos y bueno, hay que ver también toda esta situación cómo impacta. Cómo impacta a nivel nacional y cómo impacta en el derrame de cada una de las listas, ¿no? Del oficialismo y también de la oposición, porque son lecturas que cada uno hace a la hora de poder emitir su voto. La realidad es que muchas veces se ha votado con el bolsillo, esto lo hemos hablado en algunas otras oportunidades. Habrá que ver, bueno, cómo compensa, ¿no? el gobierno esta situación y si realmente esta corrida del dólar, bueno, impactará o no, en los próximos meses lo veremos, con respecto a los precios, ¿no? Que esa es la máxima dificultad que tienen los argentinos con respecto a esta situación que a veces uno la mira así y dice, bueno, el dólar pasó los 1.000 pesos, ¿cómo impactará, ¿no? en nuestra economía doméstica? Bueno, si eso se traslada a precios, la realidad es que, bueno, ahí el impacto es importante, ¿no? Claro. Y después esto se ve con el índice inflacionario que se da a conocer al mes siguiente y ahí, bueno, los números a veces se disparan y los sindicatos van detrás de esa situación que tiene que ver con pelear alguna paritaria mejor para compensar Unos el salario de los puntos más. trabajadores. Exactamente. Vos sabés que alguna vez se dijo de un político, ¿no? Que fue a hablar con los empresarios y dice, bueno, les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo. Claro. Un poco parece que se dice ahora de Sergio Massa, ¿no? Que ha hablado con el corazón, sobre todo en el último debate, y los mercados han contestado con el bolsillo con esta situación que tenemos en el día de hoy. Pero bueno, Gastón, vamos a, porque justamente como tenemos poco tiempo, tenemos 1 hora, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a la pausa. Muy bien. Después de la pausa vamos a estar hablando con el candidato a vicegobernador por la provincia de Buenos Aires. Es un intendente, Miguel Fernández, intendente de Trenquelauquen, que hoy está en uso de licencia justamente por esta por la situación, campaña. por la campaña, ¿no? Bien. Donde, bueno, hablaremos de diferentes temas. Con esta situación, ¿no? Al ser un intendente del interior, bueno, conoce bastante cuáles son las necesidades que suelen tener estos pueblos, ¿no? Como Trenquelauquen, como 25 de Mayo, que tienen muchos puntos en común. Así que, ¿te parece después de la pausa? Dale, lo vemos. Seguimos aquí en Punto de Encuentro y en este caso tenemos la visita de un candidato a vicegobernador. Se trata de Miguel Fernández, de Juntos por el Cambio. Miguel, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Muy buenas noches, gracias por invitarme. Bueno, como decíamos hace un rato, una campaña muy intensa. Me imagino también que al estar al frente de un ejecutivo municipal está el tema de la licencia como corresponde, pero me parece que nunca se aleja del todo, ¿no? Siempre hay llamados, siempre hay cosas que resolver en el pago chico, ¿no? Sí, por supuesto. Primero no se pueden hacer las dos cosas simultáneamente sin dañar la gestión del municipio, ¿no? Así que tengo un muy buen sucesor en funciones, que es Esteban Vidal, que no es el candidato a intendente en 2023. Así que claramente que estamos en... uno nunca se termina de alejar, ¿no? Yo los domingos cuando vuelvo a Trenquelauquen voy a revisar las obras, pido a los arquitectos que me acompañen y al equipo, porque es nuestra vida la gestión en la municipalidad. Pero bueno, tampoco durante la semana que estoy recorriendo no tengo mucho tiempo ni siquiera para andar llamando por teléfono. Entre atender los medios y hablar con la gente casi no me queda espacio, ¿no? Bien. Hay algo interesante, ¿no? en esta candidatura, y que es justamente que es una persona del interior de la provincia, ¿no? Sí. ¿Eso se lo hacen notar ahí en las recorridas? Sí, fue una decisión de Juntos por el Cambio a nivel provincial de proponerle a los bonaerenses una fórmula integrada por 2 intendentes, uno que represente el conurbano, como Néstor Grindetti, también colega intendente, 8 años, como en mi caso, y en mi caso representando al interior, ¿no?
que la particularidad que tiene Trenquelauquen es similar a la que tiene cada uno de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, y en esta simbiosis entre completar con urbano e interior estamos. La gente valora mucho, porque somos en realidad de los candidatos que se presentan en esta elección en la provincia, somos el único que tiene un binomio de intendentes y que representan simultáneamente al conurbano y al interior. Y en el interior esto es muy bien valorado porque representamos más de 6 millones de personas. El interior tiene, desde el punto de vista poblacional, la misma población que la suma de Santa Fe y Córdoba. Y sería impensado no tener representación política. Bueno, eso ha pasado casi sistemáticamente en la provincia de Buenos Aires, que el interior está como olvidado en el momento de tomar decisiones relevantes, ¿no? Así que bueno, creo que la propuesta nuestra es muy interesante y es bien valorada por la gente, ¿no? En algunos momentos pareciera interesante a la hora de juntar lo que se recauda, ¿no? Justamente a través de lo que genera el sector del campo. Bueno, justamente nosotros con Néstor venimos hablando básicamente de 4 cosas, que hay que bajarlas a la tierra para que la gente las entienda. El tema de autonomía municipal es una bandera histórica del radicalismo, pero también de Juntos por el Cambio, que no es ni más ni menos que acercar la gestión a la gente. La gente no vive en un ministerio, no vive en La Plata, no vive pendiente de la política, sino que vive pendiente de sus problemas cotidianos. ¿Y dónde vive? Y entonces justamente hay que darle más herramientas a los gobiernos locales para llegar más rápido y mejor al territorio, que es donde pasan las cosas. Hablamos de descentralizar, que tiene mucho que ver con la autonomía. O sea, descentralizar sin recursos económicos es una mentira. Doy la responsabilidad, pero arreglate como puedas. Claro. Bueno, es imposible. El tercer tema que nosotros ponemos arriba de la mesa es la regionalización de la provincia, y esto tiene mucho impacto en el interior, sobre todo en temas como la salud pública. Cómo organizar una red de asistencia de salud pública de calidad y complejidad para no tener que depender de La Plata y estar cerca de donde se tienen que resolver los casos complejos. Esto requiere un abordaje de la regionalización muy distinto a lo que pasa hoy y que hay que articularlo con muchas regiones que conviven, muchas sin sentido, ninguna coincide con la otra, así que hay que rearmar la provincia con criterios regionales, pero que surjan desde el territorio. No que alguien arriba diga, bueno, esto se va a dividir así o se va a organizar así. Hay que trabajar mucho con los gobiernos locales para una regionalización eficaz, porque además permite ahorrar mucha plata eso. No es aumentar el gasto, sino todo lo contrario. Claro. Es mejorar la calidad del gasto. Y el otro tema, que vos lo mencionaste, que para nosotros es clave para estos 3 ejes, es la distribución de recursos económicos. Nosotros tenemos una provincia rica. Cuando la recorremos es inmensa la riqueza que hay por todos lados, distintos tipos de riqueza, más allá de la riqueza del capital humano que tiene el bonaerense, y aporta el 37% del Producto Bruto Interno del país y recibe el 22% de coparticipación. Entonces ya ahí tenemos un problema, tenemos una provincia rica que tiene infraestructura y necesidades de una provincia pobre. Hay algo que no funciona. Entonces, ese es un primer aspecto que va a haber que discutir de una vez y para siempre en la provincia con el gobierno nacional, sea quien sea. La segunda discusión, para que haya descentralización eficaz, es que los recursos que administra el gobierno central de la provincia, el gobernador, que va a ser Guindetti, y en mi caso vicegobernador, cómo discute nuevamente con los gobiernos locales una distribución distinta de la coparticipación. Porque si vamos a descentralizar y vamos a llegar más rápido a la gente, eso requiere recursos económicos. Entonces hay que ceder recursos del gobierno central para mandarlos al territorio. Y esto tiene que ver también con lo que te dije antes. Muchas de las transferencias del gobierno nacional a la provincia son transferencias no corrientes, que no vienen por coparticipación, con la picardía de que el gobernador de turno no las reparte con los intendentes. Entonces, obviamente, a los gobiernos locales, a cada uno de nuestros pueblos, les faltan cosas, que después viene el gobernador, como si fuera un emperador, a entregarlas como si fuera una dádiva. En realidad lo que hay que hacer es administrar los recursos públicos que son de la gente y no de los gobiernos, para darle soluciones a la gente, no a la política. Ese es el cambio de paradigma, de alguna manera, que venimos a proponer con Néstor. Es gobernar con la lógica que tenemos nosotros de gobierno en nuestros territorios. Aprovechando un poco esa experiencia y a lo mejor esas necesidades, ¿no?, que se tienen desde los municipios. Volviendo al tema de la descentralización, ¿no? Usted habla de descentralización, pero con un aporte
no descentralización así Totalmente. que sea una cuestión de decir, ¿no? Exacto. Sino digamos que tenga los recursos. Pero ¿hasta dónde llegaría esa descentralización? Es decir, porque la provincia seguramente se guarda para sí algunas cuestiones, ¿no? Para mí el gobierno central lo que tiene que hacer es una planificación estratégica de la provincia, que debe ser centralizada necesariamente, porque si no es un caos, pero lo que hay que descentralizar es la ejecución de esa política. Se planifica a nivel central y se descentraliza en el territorio. Ahora, tenemos una provincia muy distinta entre el conurbano y el interior, y aún el interior es heterogéneo. No es lo mismo Bahía Blanca que 25 de Mayo, no es lo mismo Trenquelauquen que Tordillo. Entonces, al momento de descentralizar, hay que entender eso. Hay muchas cosas que se pueden descentralizar, no la planificación. Digo, en educación, darle más rol y más recursos a los consejos escolares, profundizar el programa de emergencia educativa, las obras PET, que han dado buen resultado en este gobierno y que a nosotros nos parece que va a haber que continuarlas, porque es una forma de descentralización. O sea, la provincia tiene recursos económicos para invertir en infraestructura escolar y lo descentraliza firmando actas de acuerdo con los municipios y ejecutan los municipios. Ese es un ejemplo. Con la seguridad hay que ajustar la descentralización de cuestiones de seguridad, que es muy distinto el conurbano que el interior, pero por ejemplo, nos traen móviles, pero no nos mandan nafta. Entonces, hay un fondo de seguridad que es todo un engorro, presentarlo, rendirlo, y te dejan gastar solamente un porcentaje para ponerle combustibles a los móviles que no paga Berni. Entonces digo, si vamos a dar móviles, hay que ponerle combustible, reparación, que los pagan hoy los municipios, con recursos corrientes de las tasas de los vecinos, sin tasa de seguridad. Entonces digo, vamos a ir a una descentralización operativa con recursos para acercar la política y la gestión a la gente. Y el control ciudadano está en el territorio. O sea, la gente le va a reclamar al intendente, al que le golpean la puerta en la casa o en el despacho de la municipalidad es el intendente, no al gobernador. Y también dijimos, la semana pasada presentamos los equipos técnicos en La Plata de los que pueden ser eventualmente ministros o secretarios. Y le dije particularmente como hombre del interior, tengo una mala noticia. Ustedes van a tener que ir al territorio. No el intendente agarrar por la ruta, a veces poniendo en riesgo su vida, para pedir, como si fuera una dádiva. Van a tener que asentarse con el intendente en el territorio para preguntarle qué necesitas. Es una lógica totalmente distinta. El gobierno tiene que estar al lado de la gente, no allá planificando, que a veces ni siquiera sabe para qué. Entonces me parece que en momentos de escasez y de crisis económicas como el que atravesamos, si queremos administrar bien los recursos, hay que hacerlo rápido, hay que hacerlo cerca de la gente y priorizar muy bien el gasto. Entonces, educación, salud, tema crítico en el interior, por donde vamos, está en la agenda de la gente, así como en el conurbano la seguridad, en el interior el tema de la salud pública, y esto lo digo por conocimiento de causa, porque soy médico y me he dedicado mucho a estudiar este tema. Así que hay mucho por hacer ahí, que no es solamente hacer hospitales o ambulancias. Tenemos una escasez enorme de recurso humano calificado, médicos, enfermeros, enfermeras, técnicos, que no se compran con plata y que lleva tiempo reclutar, formarlos y reclutarlos, ¿no? Y entusiasmarlos para que trabajen en el sector público. Es un gran problema ese, ¿no? Usted hablaba recién de alguna manera regionalizar todo lo que tiene que ver con salud. ¿Cómo se podría hacer eso? ¿Cómo sería esta idea de tener una región sanitaria, digamos, que las hay ahora, porque existen, sí, pero que trabajen, digamos, de una forma diferente, ¿no? Primero que hay que resolver cuestiones, primero de organización. Recursos hay, o sea, no es, por supuesto hacen falta más, pero recursos hay. Entonces, cuando hay recursos hay que administrarlos bien y hay que entender primero que las regiones sanitarias no pueden pertenecer a un espacio político como un nicho para hacer política. Hay matices, pero hay regiones sanitarias que están altamente politizadas y dan preferencia a aquellos que son del palo y no para la gente, nos alejamos de vuelta de la gente. Por supuesto que la organización del sistema de salud requiere redes, requiere niveles crecientes de complejidad para atender distintas complejidades. No todo el mundo puede tener todo, porque si no podés comprar cosas, pero no tenés el recurso humano para asistirlos. Cuando yo hablo de una terapia intensiva, no es solamente una cama de terapia intensiva y un monitor
y una bomba de infusión. Es todo eso, más un médico terapista, más enfermeras capacitadas en unidades de cuidados críticos y además tener la disponibilidad y el diseño de cantidad de camas para la población objetivo de esa región a no más de 150 kilómetros. Entonces digo, y esto no está siendo atendido, pero lo que es más grave, y que creo que es un cambio que nosotros vamos a proponer, esto requiere una política de largo plazo. Esto no se consigue de un día para el otro. Entonces, para no tener que andar cambiando de política cada 4 años, que viene un nuevo gobernador con un nuevo ministro de Salud, que viene con una nueva idea, hay que sentarnos, más allá de lo cotidiano, entre técnicos profesionales del área de salud pública, a discutir, sean peronistas, radicales, anarquistas, libertarios, los que sepan, con representatividad, a discutir el modelo de la salud pública de la provincia para los próximos 30 años. Más allá de lo cotidiano y de todo lo que hay que ir haciendo para mejorar lo que hay. Hay hospitales provinciales que tienen menos complejidad que hospitales municipales, que se las tuvieron que arreglar solos porque no tienen dónde derivar un paciente. Entonces digo, bueno, venimos a hacer ese aporte, pero entendiendo el problema desde la necesidad que tenemos, ¿no? Y esto lo sabemos los que somos intendentes, y que tenemos que a veces a las 3 de la mañana solucionar una ambulancia, una cama de derivación, una necesidad de una derivación urgente y donde no se puede resolver. Estamos acostumbrados a entender el problema y a tratar de solucionarlo, ¿no? ¿Qué rol tomaría el privado en esta cuestión de salud? Porque hay dos cuestiones acá, está lo público, la salud pública, pero también hay salud privada, ¿no? Bueno, primero hoy, y esta fue una discusión que incluso yo tuve con el presidente de IOMA, oportunamente por alguna situación muy particular en alguna ciudad, donde hay red privada hay que sostenerla de alguna forma porque le quita presión al sistema público. Donde se cierra una clínica en el interior es una mayor demanda sobre el sistema público, con los mismos médicos, las mismas enfermeras y además más inversión del efector público para hacer frente. Y entonces también hay que trabajar sobre el recupero de gastos, que tiene que ver, para el efector público, tener, por ejemplo, una ventanilla única en el Ministerio de Salud para los hospitales municipales para que puedan hacer acuerdos operativos de buena calidad con obras sociales, con ART, con compañía de seguro, con el PAMI, con el IOMA. El IOMA a los municipales, a los hospitales municipales les paga menos que las prácticas privadas, les paga tarde. ¿Y por qué? Porque en definitiva, lo que se ahorra IOMA ahí lo paga el vecino por el otro lado. Entonces hay que articular público y privado donde existe, lo privado hay que sostenerlo, también hay que trabajar mucho con mis colegas médicos porque estamos en una situación hoy, está arriba de la mesa el tema del copago, tensiones que normalmente se dan en situaciones de crisis económicas y donde un atraso de 90 días en el cobro obliga a muchos profesionales a decir, bueno, yo les cobro arriba al paciente. Pacientes que no tienen plata en el bolsillo para a veces asistir a sus gastos corrientes, además pagarle al médico. ¿Qué termina pasando? La gente va al hospital público porque no puede pagar el privado, más presión sobre el efector público. Esto es un sistema y donde todos tienen un rol y hay que tratar de entender para que esto funcione. Es complejo, el sistema público o el sistema de salud nacional y provincial es complejo y requiere un trabajo que va a ser intenso, ¿no? Pero hay que escuchar a todo el mundo y tratar de paliar la crisis que estamos llevando adelante, ¿no? Bien. En el caso de 25 de mayo, por ejemplo, hay un ente descentralizado, ¿no? Hay otros también. Sí. ¿Qué se puede hacer con eso? O sea, Bueno, que la provincia tome un poco más de control o darle los recursos a los municipios para que lo sigan. No, los entes descentralizados hay que estudiar el caso. Nosotros en Trequelauquen no tenemos entes descentralizados, conozco algunos, tienen autonomía financiera, obviamente los recursos de ese ente descentralizado salen del presupuesto municipal, pero insisto, un ente descentralizado pasa a tener los mismos problemas que un efector privado, cuando una obra social no paga o los convenios no se actualizan. Entonces, pasa a ser algún problema bastante parecido al privado, pero finalmente lo termina absorbiendo el problema de una forma u otra presupuestariamente el municipio. Yo creo que los entes descentralizados son interesantes, en cada caso hay que ver las competencias profesionales del ente, la capacidad de gerenciamiento que tienen esos sistemas, y no es una mala idea. También pasa esto en otros lugares, ¿no? Y no solamente en el tema de salud, pasa con los caminos rurales, en algunos casos hay consorcios, en otros lo administra el municipio, con veedores, distintos modelos de gestión. Lo que nosotros siempre pensamos, el mejor modelo de gestión es el que es más eficiente
con una buena prestación, un bajo costo. Es así de sencillo. Bien. Hace un ratito hablábamos, ¿no? Sigo con este tema de salud, que es cierto, en los municipios más chicos o en el interior, justamente es uno de los temas más difíciles y la gente, sobre todo la que no tiene el recurso para la salud privada, bueno, se ve, digamos, en muchas dificultades. Seguro. Muchas veces, ¿no? Con turnos muy lejanos. O falta especialidades. Hablamos del recurso humano, que hace mucho tiempo que se viene hablando de que es un recurso escaso, que es muy difícil de conseguir, ¿no? Son los mismos médicos circulando por los mismos lugares en un radio a lo mejor de 200 kilómetros. ¿Cómo se hace, digamos, como para poder mejorar esa situación, ¿no? Porque evidentemente con plata no es. A veces al médico, digamos, no lo traemos al lugar con plata o a la localidad del interior con plata, ¿no? Sino otras cosas. Ni tanto ni tampoco. Hay que hacer atractivo la radicación de un profesional en el interior. Eso a veces incluye también, por ejemplo, dotarlo de una vivienda, por ejemplo, que a veces está el profesional que quiere venir, pero no consigue una casa para alquilar, digo, por poner un ejemplo. La retribución económica hoy en día es importante, no te voy a mentir. De hecho, todos competimos los intendentes en un mercado laboral escaso y le pagamos 2 pesos más para que trabaje para nosotros y no para el municipio de al lado, porque cada uno defiende su pueblo. Claro, pasa eso, sí. Pero claro que pasa. Sí. A mí me lo reclaman mis colegas, nosotros pagamos muy bien. Me dice, pero yo no puedo competir, es que yo tengo que darle respuesta a mi gente. Claro. Entonces, cuanto más chico es la ciudad, más impacto presupuestario tiene el tema de salud, porque el costo fijo de funcionamiento, pues tenés que tener cosas básicas, y esas cosas básicas, cuando el presupuesto es chico, tienen alto impacto. Nuestro presupuesto gastamos aproximadamente el 27-28% en salud, con una muy buena presupuestación y con muy buen equilibrio entre ingresos y gastos. Pero ciudades más grandes tienen problemas porque son únicos prestadores, con lo cual incluso hay un municipio que yo conozco que es más grande que Trenquelao que tiene afectación presupuestaria del 50%, porque es más grande, y otros que son más chicos tienen un problema, tienen menos gastos, pero el impacto proporcional es más alto. Claro. ¿Y cómo soporta un municipio eso que tiene que atender, además de la salud, los caminos rurales, la asistencia social, la vivienda, los servicios públicos? ¿Cómo hace? Y educación municipal, cultura, deporte, todo lo que uno hace, todo pasa en los municipios, no pasa en La Plata. Entonces, todos tienen que darle respuesta a sus vecinos, por eso hace falta plata. Y entonces hay que distribuir distinto, pero no por ser más generoso, sino por ser más eficaz. El secreto de la política es dar respuestas. Si das respuestas, sea el intendente, sea el gobernador o sean los dos juntos, se beneficia la política. Y dicen, che, mirá, estos laburan juntos y estamos mejor. Y después al momento de votar, la gente vota por otras cosas. Antes se creía que la política era, votan porque hacen mucha obra. Hoy está en discusión. Hoy sabés qué es lo que vota la gente, la cercanía. Vota si el intendente está cerca, si se rompe el lomo laburando para ver si consigue cosas para el pueblo. La forma de gestionar es importante. No es el tanto el qué, sino el cómo. Y la forma es junto a la gente, sería. Entonces, además, insisto, lo digo en todos lados, a veces alguno se molesta, el gobernador no es más importante que un intendente. Suma más votos porque suma los votos de los 135 municipios, pero tanto uno como el otro representan a la gente. Cuando vos representás a la gente, no importa cuántos votos tenés, a vos ya te eligieron. Entonces tenés la obligación de trabajar junto con el otro. Y hay un tema que tiene que ver con la regionalización. En cada municipio que recorro, y mirá que he caminado mucho y además como intendente, me ha tocado la suerte de poder colaborar mucho con otros colegas. Hay un apalancamiento fundamental entre intendentes. Esto de la regionalización no es solamente un diseño de institución, es que los intendentes de la región se junten para ver qué pueden hacer juntos. Esto que yo te digo, por ejemplo, te voy a dar un solo ejemplo. En Trenquelao que tenemos un centro de tratamiento de residuos hospitalarios, creo que el único habilitado por la provincia de esfera pública. Y lo queremos escalar a nivel provincial para dar servicio regional a los municipios
que están a 100, 120 kilómetros de Trenquelauquen. No hemos podido. ¿Sabés la plata que ahorrarían esos municipios? Claro. Entonces digo, hay que ser inteligentes al momento de buscar buenas experiencias. Cada municipio tiene una buena experiencia. Algo que hace diferente, que lo hace mejor que otro. Bueno, aprendamos. Como yo iba a los congresos médicos a aprender y veías y charlabas con los colegas y mira, yo hago esto y yo hago, mira, ¿cómo no se me ocurrió? Bueno, entre los intendentes tenemos que sobrepasar la barrera de la diferencia político-partidaria. No, yo soy peronista, con vos radical no me junto. Pero che, vos haces algo bien, ¿te lo puedo copiar? ¿Me decís cómo lo hiciste? Y no te gastás plata en probar, no me salió, lo hago de vuelta, 3 veces, 4 veces, eso sale plata y tiempo. Y hay muchas experiencias en los 135 municipios. Yo cuando voy, lo primero que hago es, ¿qué puedo copiar? Porque ahorro tiempo y plata. Y es mejor para la gente. Claro. Ahora, digamos, es quizás una de las cuestiones más difíciles porque se trata de cambio de paradigmas o cambio de formas de pensamiento, ¿no? Mientras estaba hablando, pensaba en que no hay muchos, por ejemplo, corredores productivos, que muchas veces se hacían entre municipios, que hayan perdurado en el tiempo, ¿no? y que sigan siendo exitosos o que alguna vez hayan sido exitosos, justamente por esto de que no se logra congeniar, ¿no? Y es una lástima. Las últimas experiencias que fueron los consorcios, el Codenova, por ejemplo, alguno de ellos, que fue el de la región nuestra, tenían muy buen diseño, incluso habían tenido asesoramiento europeo de Francia, pero no tenían el anclaje territorial. Nosotros hablamos de cadenas de valor que son regionales, que se tiene que insertar ahí también la formación profesional y la universidad, que tiene que tener arraigo regional para generar arraigo en nuestros hijos, en nuestros jóvenes. Y eso entender la lógica de, a ver, una región tiene un eje productivo, tiene una logística particular, tiene interacciones permanentes entre la producción, la industria, la manufactura. Y yo creo que eso hay que apalancarlo. Y también hay que modernizar el Estado. Hay que generar nuevas herramientas para sistemas de compra más ágiles, más transparentes, que con plataformas electrónicas hoy se pueden hacer. Hay distintos modelos, de hecho hoy me comentaron uno que hay un software de YPF que tiene una lógica bastante parecida a esta idea, y donde los municipios pueden ahorrar plata, velocidad y generar mejores cadenas de compra con proveedores confiables. Digamos. Los que todos los días estamos gestionando, y la plata, hay una cosa que nos diferencia a los intendentes de los demás ejes de gobierno. Somos los únicos que no nos podemos endeudar. No vas a ver un municipio que quiebre, podrá tener restricciones, limitaciones, pero no puede gastar más de lo que recauda. No fabricamos plata, no podemos fabricar billetes y no nos podemos endeudar. A lo sumo le podemos pedir plata a la provincia que después nos cobra con intereses la devolución. Entonces, si alguien es preciso y moderado al momento de administrar, es un intendente. Y creo que eso es una cosa que hay que ponerla en valor y que hay que llevarla a la práctica también en la provincia, ¿no? Se habla mucho del tema caminos, ¿no? Algunos hablan de rutas, está perfecto. Bueno, nosotros acá tenemos siempre un gran problema, aunque se han arreglado algunos tramos con la Ruta 51, por ejemplo, sí, que es importantísima en la provincia de Buenos Aires, pero también tenemos el tema de los caminos rurales, ¿no? O sea, sacar producción, llegar con educación, llegar con salud también. Bueno, caminos rurales es un tema que para nosotros del interior es casi como una materia obligada, ¿no? Yo soy médico, pero tuve que aprender de caminos rurales y aprendí bastante. Nosotros, gracias a Dios, estamos terminando, vamos a recibir en los próximos días un plan director de caminos rurales que le encargamos a la Universidad del Centro, a la Facultad de Ingeniería de Olavarría, copiando el modelo de Olavarría, que lo había hecho Echeverri, que luego lo heredó Gali. Lo vimos, nos gustó, lo contratamos y nos va a dar una hoja de ruta para los próximos años de qué es lo que tenemos que hacer, un plan hidráulico, que es un tema fundamental en caminos rurales, y obviamente qué tenemos que hacer en cada tipo de camino de acuerdo al suelo que tenemos y las obras que hay que hacer, obras de arte. El gran problema de los caminos rurales es que la mayoría de los caminos rurales tienen cota negativa, o sea, están por debajo del nivel del terreno. Y son canales cuando llueve, en vez de ser caminos. Claro. La tasa de caminos rurales es una tasa de mantenimiento. Lo que hay que hacer en la mayoría de los caminos es hacer caminos nuevos, altearlos,
eso requiere inversión, piedra, máquinas y demás. Y no te olvides que dentro de los caminos rurales, los de primero, segundo y tercer orden, los de primer orden son los provinciales. La ley 13.010, que financia, fue una descentralización justamente, pero una descentralización con poca plata. Entonces, la provincia se sacó de encima los caminos rurales primarios, las redes de los caminos provinciales, se las tiró a los municipios sin plata. Entonces, y son los caminos más transitados, son los más anchos y son los más transitados. Entonces hay que replantearse la ley 13.010, por eso también va a ser interesante que yo esté como vicegobernador, porque es uno de los temas que va a haber que tratar en la legislatura, cómo repartir distinto el impuesto inmobiliario rural, y básicamente trabajar en el largo plazo. Hay que ponerle técnica, hay que ponerle academia, hay que ponerle conocimiento, por supuesto inversión en máquinas y formar a nuestros maquinistas. Los viejos maquinistas ya se han ido yendo y los más jóvenes les falta a veces experiencia. Entonces hay que hacer una escuela de maquinistas, volvemos a la universidad, a lo regional, donde formar ese recurso humano. Nosotros tenemos hasta mujeres maquinistas hoy, que creo que son excelentes, porque además son muy cuidadosas con las máquinas, le ponen un empeño. Yo digo, hay mucho por hacer, creo que hay que mirar siempre a largo plazo, y muchas de las rutas, la 51, alguna vez en su vida fue una ruta de tierra, ¿no? Entonces, bueno, algunas de las rutas de tierra hoy van a ser en el futuro pavimentadas. Digo, en la zona nuestra, que compartimos con Tres Lomas, Deró, Trenquelauquen, Peguajó, es la ruta del cereal, que está en vías de comunicación. Ahora, pongo un ejemplo y para ir cerrando, ¿no? Cuando se fundó Trenquelauquen, tardó 11 años en llegar el ferrocarril. 1876, 1891 llegó el ferrocarril. En aquella época, sin máquinas, tardamos 11 años en llegar el ferrocarril. Hoy no podemos hacer 10 kilómetros de autopista, con toda la tecnología que hay, en un país que se ha desarrollado. Digo, tenemos que repensar la logística porque es la única forma de desarrollar el interior. Si nosotros no desarrollamos las regiones, los sectores industriales planificados, con su tecnología, con su infraestructura, las redes terrestres y ferroviarias para sacar la producción, aumentar la manufactura en el interior, eso va a generar que la gente venga a laburar y desconcentramos el conurbano. Digo, pero es un plan de desarrollo eso. Claro. Y siempre estamos corriendo atrás del día a día, entonces cuesta proponer esto, que es un medio abstracto para la gente. Pero la realidad es que nosotros tenemos que trabajar en el corto plazo y también mirando el largo plazo. Claro. Sí, sí, es algo interesante, ¿no? El tema es que también, ¿no? Mientras estábamos hablando, pensaba en cuáles son las políticas de Estado en este país, o en este caso en la provincia de Buenos Aires, que se han mantenido. Y bueno, y pensaba, y la verdad que no encontraba demasiadas o ninguna. No se han diseñado, porque una cosa es diseñarlas y no mantenerlas. Falta un debate y yo me ofrezco a proponerlo como vicegobernador. Creo que la legislatura es un buen ámbito para trabajar fuera de lo cotidiano, convocando gente con esta mirada un poco más lejana, pero que es necesaria, ¿no? Mirar el largo plazo. Después la política cambia, te votan, no te votan, cambian los gobiernos, está bien, pero tener una hoja de ruta. A nosotros nos ha ido muy bien en Trenquelauquen con esto de tener planes directores. Cambian los intendentes, pero los planes directores se mantienen y no tenés que andar inventando la rueda cada 4 años. Cuando vos desarrollás el territorio, sabés que la ciudad crece para allá y que para ahí va a ir. Cuando decís, este es el plan de infraestructura hospitalaria, sabés que el hospital en los próximos 30 años va a crecer así. Cuando vos tenés un plan director de caminos rurales, ya sabés cuáles son las obras priorizadas para ver hacia dónde vas. Entonces, eso facilita la gestión de los intendentes, no tienen que empezar a inventar nada, agarrar el manual, ¿qué sigue? La pregunta es, bueno, ya hicieron todo esto, ¿ahora qué sigue? Esto. Y mantenerlo hecho, porque todos queremos hacer cosas nuevas y se olvida todo el mundo de hacer las que hay que mantener, que es el gran dilema, porque en la mantención es como que te quedaste sin inventar nada. Entonces la política también tiene que entender que no hay que inventar las cosas, hay que hacer que las cosas funcionen. Muy bien. Bueno, Miguel, yo le agradezco mucho el tiempo y bueno, veremos qué es lo que sucede, ¿no? Lo que la gente diga está bien, hay que recordar en la gente, que creo que es muy importante, la provincia de Buenos Aires no tiene balotaje, se gana o se pierde por un voto, con lo cual es muy importante, en el caso nuestro obviamente, acompañarlo a Ramiro en 25 de mayo y pedirle a la gente de 25 de mayo que nos acompañen a Juntos por el Cambio, a Néstor Grindetti y a mí, para gobernar la provincia con esto que vinimos hablando.
Es nuestra propuesta, es nuestro compromiso público. Lo hemos hecho ayer en una conferencia de prensa, 10 puntos específicos con respecto a una reforma política y de la administración del Estado. Bien. Hay muchas otras propuestas más que las van a ver en los próximos días, pero esta nos pareció sentar precedentes en un momento tan complicado y sobre todo con tanto ruido con el caso Insaurralde y demás. Así que bueno, muchas gracias por la invitación y esperemos después del 23 a ver qué pasa. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes. Nosotros vamos a una pausa y venimos enseguida. Ahí lo veíamos a Miguel Fernández, en la nota que le hacías, Manuel, bueno, hablando un poco de la situación, conociendo, como bien decías vos, ¿no? Un poco la situación interna por haber sido, o por ser intendente de una localidad que tiene hasta una proximidad con 25 de Mayo por la cantidad de habitantes que tiene. Nosotros tenemos 40 y pico, Trenquelauquen tiene 48.000 habitantes, digamos, como una situación de idiosincrasia parecida, ¿no? Pueblerina como la nuestra. Bueno, y buscando en esta oportunidad, bueno, ser esa voz del interior, si es que es elegido como gobernador Grindetti, acompañándolo, ¿no? Como vicegobernador. Y en su paso por 25 de mayo, también agradecemos que haya podido pasar por punto de encuentro para poder hablar de distintos temas que le has planteado y ha respondido. Bueno, mañana en la segunda parte de Punto de Encuentro vamos a tener la visita, que así nos han comentado, o que se va a acercar el intendente municipal actual, el candidato. En realidad nosotros lo vamos a tramitar como candidato. Así cerramos, digamos, estas entrevistas que tenemos con los 3 candidatos que están pugnando por la 9 y 27. Alejandro Serafini, Ramiro Ewen y justamente el actual intendente que va por la reelección, podríamos decir, ¿no? Esta sería si gana, su tercer periodo al frente del municipio. Eso va a ser en el día de mañana, ya preparando lo que va a ser la semana que viene, el miércoles 18, nuestro debate aquí en Canal 3. Mañana también, mañana miércoles, debate en la Cámara de Comercio, auspiciado por FM 1000, que está cumpliendo años esta emisora, pero también aprovechó para hacerlo en otro lugar, en otro ámbito, un poco homenajeando, ¿no?, estos 40 años de democracia. Sí. Último dato para contar, Manuel, ¿qué está pasando? La gente dirá, ¿qué está pasando en los búnker políticos por estas horas? Bueno, en muchos ya llegaron las boletas. Bien. Están preparando boletas, en los 3 están preparando boletas, en los 3 están buscando empezar a repartirla a poquitos días de lo que van a ser las próximas elecciones. Aparte hay feriados, ¿no es cierto? Tenemos feriado el viernes, tenemos feriado el día lunes, así que el trabajo se empieza a tornar un poco más intenso. Así que bueno, en esa situación están los búnkers de los candidatos trabajando. Si ustedes pasan, van a ver que hay actividad ya en forma constante, ¿no? En los tres búnkers, tanto en el del intendente Relinqueo, como en el de Alejandro Serafini y como en el de Ramiro Ewen, preparando todo lo que va a ser la movida para esta última semana, intensa última semana, antes de lo que va a ser, en principio, la veda electoral a partir del viernes que viene, a las 8 de la mañana, y luego ya los comicios el próximo 22 de octubre. Falta mucho y no falta tanto. Claro. Pensar, Gastón, como decimos, ¿no?, que vamos a hacer el debate el miércoles y después ya al próximo punto de encuentro ya tendremos definido, ¿no?, esta situación del intendente, del gobernador, del presidente, la nueva conformación del Consejo Deliberante. Falta tan poco... Consejo Escolar. Del Consejo Escolar, sí. Falta tan poco para situaciones tan importantes. Claro, y que define muchas cuestiones, ¿no? Totalmente. Define el futuro de los próximos 4 años en todos los órdenes, ¿no? En el orden local, en el orden provincial y en el orden nacional. Así que bueno, con ansias a esperar toda esta situación que tiene que ver nada más y nada menos con que esta situación que siempre les contábamos, con la posibilidad que siempre nos da este sistema de la democracia de poder elegir libremente a cada uno de nuestros representantes, y esto se va a dar dentro de muy pocos días. Nosotros nos vamos. Gracias por estar del otro lado. Espérenos porque mañana regresaremos aquí con la otra parte, ¿no? Punto de Encuentro, parte 2.